Dios espera que cuando la persona está en grandes dificultades, le pida a Dios. Dice la Escritura que los cristianos que están enfermos llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Eso espera Dios. Así es que en esta ocasión tratamos este tema: lo que Jesús espera de ti. Basándonos en el pasaje de Lucas 17, del 11 al 19, que dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias a Dios por esta lectura. Dice la Biblia, el verso número 11 que acabamos de leer: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y les tengo un mapa para que vean en qué lugar geográfico estaba Jesús. Dice que estaba entre Samaria y Galilea. Y ustedes pueden ver en la pantalla Samaria y Galilea. Y dice que estaba entre Samaria y Galilea. Entonces, ahí están algunos de los lugares que en ese tiempo estaban entre Samaria y Galilea. Ahí lo pueden ver. Ahí se encontraba. Jesús pasaba por Samaria cuando iba a Galilea o cuando iba de Jerusalén a Galilea. Muchos judíos no querían pasar por Samaria porque los tenían como malos, como extranjeros, no como auténticos judíos. Entonces iban hasta el Jordán, el río Jordán, se iban a Galilea, le daban la vuelta y ya entraban a Galilea. Pero Jesús, como Él ama a todos, Él pasaba por Samaria. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿iba para Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, o de Jerusalén a Galilea, pasando por Samaria? A ver, ¿qué dice la Escritura? No. Iba de Galilea a Jerusalén. Entonces de norte a sur iba el Señor y estaba en los límites. Eso dice la Escritura. Ahora bien, ¿qué pasó allí? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. En ese tiempo, de acuerdo a la ley, los leprosos no podían vivir con las comunidades, los pueblos, no podían vivir, tenían que separarse de las poblaciones para no contagiar, o porque así lo marcaba la ley del Antiguo Testamento. Entonces, como había varios leprosos, se juntaban entre ellos y pues ni modo que uno al otro se fuera pegando la lepra, pues ya estaban leprosos. Entonces esta era como una pequeña comunidad, un grupo de leprosos. Dice que al entrar en una aldea, ¿qué es una aldea? En
entre los mexicanos no se habla mucho de aldea. En otros países latinos sí, pero en México usan la palabra en lugar de aldea, rancho. Allá en el rancho, es decir, un pequeño pueblito, unas casas, 10 casas, 15 casas, 20, se llama un rancho. Pero propiamente el español para estas pequeñas poblaciones es una aldea. Una villa pues es un pueblo mucho más grande, y pueblo pues es más grande, y ciudad es a partir de los 10,000 para arriba ciudad. Así es que esta era una aldea, es decir, un rancho, decimos nosotros. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Es posible que la aldea haya sido de puros hombres leprosos, una especie de campamento, una especie de... porque no podían ya vivir con sus familias, ya no podían, de acuerdo a la ley, tenían que estar aparte. Entonces Jesús fue a esta aldea, y como estas aldeas no eran visitadas regularmente por personas que no fueran leprosas, la costumbre era que los familiares le llevaban la comida, los que querían apoyar a los leprosos, a cierto punto dejaban la comida y se retiraban, y luego ya se acercaban los leprosos y tomaban la comida, alimentos, agua y jugos y demás. Entonces ellos tenían que estar separados. Así es que cuando vieron que alguien venía o que Jesús venía, pues ellos salieron al encuentro, pero se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque era lo que marcaba, no podían tener contacto con las personas. Se pararon de lejos, dice la Biblia. ¿Cuál es el propósito de este tema? Dejar en claro que ante los ojos de los verdaderos creyentes que desean amar y obedecer al Señor en todo, que una vez que Dios dice qué se debe de hacer, el cristiano lo debe de hacer. Eso es por una parte, pero también cuando estamos en peligro o necesidad, clama a Dios para pedir misericordia, sin olvidar que una vez que hemos recibido misericordia del Señor, sin olvidar agradecer la ayuda de Dios y sus bendiciones. Cada persona debe agradecer a Dios la respuesta de Dios y el cuidado, la bendición del Señor. Tantos y tantos cristianos que piden la ayuda de Dios e incluso prometen servirle una vez que Dios les contesta, y prometen portarse bien ya correctamente, después se olvidan. Quiero hacer énfasis en esto, que muchos que están enfermos van a ir a una cirugía, le dicen: Señor, sácame de esta, ayúdame, sáname, y yo te voy a servir. Y luego se olvidan. Se me hace que usted ha sido una de esas personas que cuando se enferma le pide a Dios sanidad y le dice: te voy a servir, y luego ya no cumplió. Véase en el espejo, porque Dios le está hablando a usted.